Entre letras y otras pasiones. Un programa dirigido y conducido por la escritora y autora, poeta mexicana Paula Guzmán. Y transmitido a través de Pasión Radio. Seduciendo tus sentidos. Muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a su programa Entre Letras y Otras Pasiones. Mi nombre es Paula Guzmán y es un placer para mí compartir el día de hoy recomendaciones literarias, historias y todo lo referente a la magia que envuelve a la literatura. Estás escuchando tu estación favorita, Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. En esta emisión de verano, yo quiero compartir contigo un cuento corto de la gran escritora muy admirada por muchos, Isabel Allende, esta escritora chilena que tiene historias fantásticas que se han llevado al cine y que seguramente ubicas por La Casa de los Espíritus. También te traigo la lectura de un cuento chiquitito de la mujer más chiquita del mundo. No son cuentos comunes, no son historias normales. Tienen su peculiaridad y por ello te las traigo para que disfrutes de ellas y también para que conozcas un poquito más de estas dos maravillosas mujeres escritoras que dan y han dado mucho aporte al mundo con sus letras para entretenerte, para llevarte de viaje, para soñar, para plasmar sucesos de la vida real. Ponte cómodo y disfruta de estas historias que traigo para ti el día de hoy. Si me tocaras el corazón, un cuento de Isabel Allende. Por un tiempo se extasiaron en una intimidad absoluta que confundieron con el amor. Amadeo Peralta se crió en la pandilla de su padre y llegó a ser un matón, como todos los hombres de su familia. Su padre opinaba que los estudios son para maricones. No se requieren libros para triunfar en la vida, sino cojones y astucia, decía. Por eso formó a sus hijos en la rudeza. Con el tiempo, sin embargo, comprendió que el mundo estaba cambiando muy rápido y que sus negocios necesitaban consolidarse con bases más estables. La época del pillaje desenfadado había sido reemplazada por la corrupción y el despojo solapado. Era hora de administrar la riqueza con criterio moderno y mejorar su imagen. Reunió a sus hijos y les impuso la tarea de hacer amistad con personas influyentes y aprender asuntos legales, para que así se siguiera prosperando sin peligro de que les fallara la impunidad. También les encomendó buscar novias entre los apellidos más antiguos de la región, a ver si lograban lavar el nombre de los Peralta de tanta salpicadura de barro y de sangre. Para entonces Amadeo había cumplido 32 años y tenía muy arraigado el hábito de seducir muchachas para luego abandonarlas. De modo que la idea del matrimonio no le gustó nada, pero no se atrevió a desobedecer a su padre. Comenzó a cortejar a la hija de un hacendado cuya familia había vivido en el mismo lugar por 6 generaciones. A pesar de la turbia fama del pretendiente, ella lo aceptó. Ella era muy poco agraciada y temía quedarse soltera. Ambos iniciaron entonces uno de los aburridos noviazgos de provincia,
Incómodo en su traje de lino blanco y sus botines lustrados, Amadeo la visitaba todos los días bajo la mirada atenta de la futura suegra o de alguna tía, y mientras la señorita servía café y pasteles de guayaba, él atisbaba el reloj calculando el momento oportuno de despedirse. Pocas semanas antes de la boda, Amadeo Peralta tuvo que hacer un viaje de negocios por la provincia. Así llegó a Agua Santa, uno de esos lugares donde nadie se queda y cuyo nombre los viajeros rara vez recuerdan. Pasaba por una calle angosta, a la hora de la siesta, maldiciendo el calor y ese olor dulzón de mermelada de mangos que agobiaban el aire, cuando escuchó un sonido cristalino como de agua deslizándose entre las piedras. Provenía de una casa modesta, con la pintura descascarada por el sol y la lluvia, como casi todas por allí. A través de la reja divisó un zaguán de baldosas oscuras y paredes encaladas. Al fondo un patio y más allá la visión sorprendente de una muchacha sentada en el suelo con las piernas cruzadas, sosteniendo sobre las rodillas un salterio de madera rubia. Se quedó un rato observándola. «Ven, niña», la llamó por último. Ella levantó la cara y a pesar de la distancia, él distinguió los ojos asombrados y la sonrisa incierta en un rostro todavía infantil. «Ven conmigo», mandó, imploró Amadeo con la voz seca. Ella vaciló. Las últimas notas quedaron suspendidas en el aire del patio como una pregunta. Peralta la llamó de nuevo. Ella se puso de pie y se acercó. Él metió el brazo entre los barrotes de la reja, corrió el pestillo, abrió la puerta y la cogió de la mano, mientras le recitaba todo su repertorio de galán, jurándole que la había visto en sueños, que la había buscado toda su vida, que no podía dejarla ir y que era la mujer destinada para él. Todo lo cual podía haber omitido porque la muchacha era simple de espíritu y no comprendió el sentido de sus palabras, aunque tal vez la sedujo el tono de la voz. Hortensia había cumplido recién 15 años y su cuerpo estaba listo para el primer abrazo, aunque ella no lo sabía ni podía darle un nombre a esas inquietudes y temblores. Para él fue tan fácil llevarla hasta su coche y conducirla a un descampado que una hora después ya la había olvidado por completo. Tampoco pudo recordarla cuando una semana más tarde ella apareció de súbito en su casa, a 140 kilómetros de distancia, vestida con un delantal de algodón amarillo y alpargatas de lona, con su salterio bajo el brazo, encendida por la fiebre del amor. 47 años más tarde, cuando Hortensia fue rescatada del foso donde había permanecido sepultada y los periodistas bajaron de todas partes del país para fotografiarla, ni ella misma sabía ya su nombre ni cómo llegó hasta allí. ¿Por qué la tuvo encerrada como a una bestia miserable?, acosaron los reporteros a Amadeo Peralta. «Porque se me dio la gana», replicó él calmadamente. Para entonces ya tenía 80 años y estaba tan lúcido como siempre, pero no comprendía aquel alboroto tardío por algo ocurrido tanto tiempo atrás. No estaba dispuesto a dar explicaciones. Era hombre de palabra autoritaria, patriarca y bisabuelo. Nadie se atrevía a mirarlo a los ojos y hasta los curas lo saludaban con la cabeza inclinada. En su larga vida, acrecentó la fortuna heredada de su padre, se adueñó de todas las tierras, desde las ruinas del fuerte español hasta los límites del estado, y después se lanzó a una carrera política que lo convirtió en el cacique más poderoso de la zona. ¿Se casó? Sí, se casó con la hija fea del hacendado. Con ella tuvo 9 descendientes legítimos
y con otras mujeres engendró un número impreciso de bastardos, sin guardar recuerdos de ninguna porque tenía el corazón definitivamente mutilado para el amor. A la única que no pudo descartar del todo fue a Hortensia, porque se le quedó pegada en la conciencia como una persistente pesadilla. Después del breve encuentro con ella entre las hierbas de un terreno baldío, regresó a su casa, su trabajo y su desabrida novia de familia honorable. Fue Hortensia quien lo buscó hasta encontrarlo. Fue ella quien se le atravesó por delante y se aferró a su camisa con una aterradora sumisión de esclava. Vaya lío, pensó él entonces, yo a punto de casarme con pompa y fanfarria y esta niña desquiciada se me cruza en el camino. Quiso deshacerse de ella, pero al verla con su vestido amarillo y sus ojos suplicantes, le pareció un desperdicio no aprovechar la oportunidad y decidió esconderla mientras se le ocurría alguna solución. Y así, casi por descuido, Hortensia fue a parar al sótano del antiguo ingenio de azúcar de los Peralta, donde permaneció enterrada durante toda su vida. Era un recinto amplio, húmedo, oscuro, asfixiante en verano y frío en algunas noches de la temporada seca, amoblado con unos cuantos trastos y un jergón. Amadeo Peralta no se dio tiempo para acomodarla mejor, a pesar de que algunas veces acarició la fantasía de convertir a la muchacha en una concubina de cuentos orientales, envuelta en tules leves y rodeada de plumas de pavo real, cenefas de brocado, lámparas de vidrios pintados, muebles dorados de patas torcidas y alfombras peludas donde él pudiera caminar descalzo. Tal vez lo habría hecho si ella le hubiera recordado sus promesas, pero Hortensia era como un pájaro nocturno, uno de esos guacharros ciegos que habitan al fondo de las cuevas. Solo necesitaba un poco de alimento y agua. El vestido amarillo se le pudrió en el cuerpo y acabó desnuda. Él me quiere, siempre me ha querido, declaró cuando la rescataron los vecinos. En tantos años de encierro había perdido el uso de las palabras y la voz le salía a sacudones, como un ronquido de moribundo. Las primeras semanas, Amadeo pasó mucho tiempo en el sótano con ella, saciando su apetito que creyó inagotable. Temiendo que la descubrieran y celoso hasta de sus propios ojos, no quiso exponerla a la luz natural y solo dejó entrar un rayo tenue a través de la claraboya de ventilación. En la oscuridad, retozaron en el mayor desorden de los sentidos, con la piel ardiente y el corazón convertido en un cangrejo hambriento. Allí los olores y sabores adquirían una cualidad extrema. Al tocarse en las tinieblas, lograban penetrar en la esencia del otro y sumergirse en las intenciones más secretas. En ese lugar, sus voces resonaban con un eco repetido. Las paredes les devolvían ampliados los murmullos y los besos. El sótano se convirtió en un frasco sellado donde se revolcaron como gemelos traviesos, navegando en aguas amnióticas. Dos criaturas turgentes y aturdidas. Por un tiempo se extraviaron en una intimidad absoluta que confundieron con el amor. Cuando Hortensia se dormía, su amante salía a buscar algo de comer y antes de que ella despertara, regresaba con renovados bríos a abrazarla de nuevo. Así debieron amarse hasta morir derrotados por el deseo. Debieron devorarse el uno al otro o arder como una antorcha doble, pero nada de eso ocurrió. En cambio, sucedió lo más previsible y cotidiano, lo menos grandioso. Antes de un mes, Amadeo Peralta se cansó de los juegos que ya empezaban a repetirse. Sintió la humedad royéndole las articulaciones y comenzó a pensar en todo lo que había al otro lado del antro. Era hora de volver al mundo de los vivos,
y recuperar las riendas de su destino. «Espera aquí, niña. Voy afuera a hacerme muy rico. Te traeré regalos, vestidos y joyas de reina», dijo al despedirse. «Quiero hijos», dijo Hortensia. «Hijos no, pero tendrás muñecas». En los meses siguientes, Peralta se olvidó de los vestidos, las joyas y las muñecas. Visitaba a Hortensia cada vez que se acordaba, no siempre para hacer el amor, a veces solo para oírla tocar alguna melodía antigua en el salterio. Le gustaba verla inclinada sobre el instrumento pulsando las cuerdas. En ocasiones, llevaba tanta prisa que no alcanzaba a cruzar ni una palabra con ella. Le llenaba los cántaros de agua, le dejaba una bolsa de provisiones y partía. Cuando se olvidó de hacerlo por 9 días y la encontró moribunda, comprendió la necesidad de conseguir a alguien que lo ayudara a cuidar a su prisionera, porque su familia, sus viajes, sus negocios y sus compromisos sociales lo mantenían muy ocupado. Una india hermética le sirvió para este fin. Ella guardaba la llave del candado y entraba regularmente a limpiar el calabozo y limpiar los líquenes que le crecían a Hortensia en el cuerpo, como una flora delicada y pálida, casi invisible al ojo desnudo, olorosa a tierra removida y a cosa abandonada. ¿No tuvo lástima de esa pobre mujer?, le preguntaron a la india cuando también a ella se la llevaron detenida, acusada de complicidad en el secuestro, pero ella no contestó y se limitó a mirar de frente con ojos impávidos y lanzar un escupitajo negro de tabaco. No tuvo lástima porque creyó que la otra tenía vocación de esclava y por lo mismo era feliz siéndolo, o que era idiota de nacimiento y, como tantos en su condición, mejor estaba encerrada que expuesta a las burlas y peligros de la calle. Hortensia no contribuyó a cambiar la opinión que su carcelera tenía de ella. Jamás manifestó alguna curiosidad por el mundo, no intentó salir a respirar aire limpio, ni se quejó de nada. Tampoco parecía aburrida. Su mente estaba detenida en algún momento de la infancia y la soledad terminó por perturbarla del todo. En realidad se fue convirtiendo en una criatura subterránea. En esa tumba se agudizaron sus sentidos y aprendió a ver lo invisible. La rodearon alucinantes espíritus que la conducían de la mano por otros universos. Mientras su cuerpo permanecía encogido en algún rincón, ella viajaba por el espacio sideral como una partícula mensajera, viviendo en un territorio oscuro más allá de la razón. Si hubiera tenido un espejo para mirarse, se habría aterrado de su propio aspecto, pero como no podía verse, no percibió su deterioro. No supo de las escamas que le brotaron en la piel, de los gusanos de seda que anidaron en su largo cabello convertido en estopa, de las nubes plomizas que le cubrieron los ojos ya muertos de tanto atisbar en la penumbra. No sintió cómo le crecían las orejas para captar los sonidos externos, aún los más tenues y lejanos, como la risa de los niños en el recreo de la escuela, la campanilla del vendedor de helados, los pájaros en vuelo, el murmullo del río. Tampoco se dio cuenta de que sus piernas, antes graciosas y firmes, se torcieron para acomodarse a la necesidad de estar quieta y de arrastrarse, ni que las uñas de los pies le crecieron como pezuñas de bestia. Los huesos se le transformaron en tubos de vidrio, el vientre se le hundió y le salió una joroba. Solo las manos tuvieron su forma y tamaño, ocupadas siempre en el ejercicio del salterio, aunque ya sus dedos no recordaban las melodías aprendidas y en cambio le arrancaban al instrumento el llanto que no le salía del pecho.
De lejos Hortensia parecía un triste mono de feria y de cerca inspiraba una lástima infinita. Ella no tenía conciencia alguna de esas malignas transformaciones. En su memoria guardaba intacta la imagen de sí misma. Seguía siendo la misma muchacha que vio reflejada por última vez en el cristal de la ventana del automóvil de Amadeo Peralta, el día que la condujo a su guarida. Se creía tan bonita como siempre y continuó actuando como si lo fuera. De ese modo, el recuerdo de su belleza quedó agazapado en su interior y cualquiera que se le aproximara lo suficiente podía vislumbrar bajo su aspecto externo de enano prehistórico. Entretanto, Amadeo Peralta, rico y temido, extendía por toda la región la red de su poder. Los domingos se sentaba a la cabecera de una larga mesa con sus hijos y nietos varones, sus secuaces y cómplices, y con algunos invitados especiales, políticos y jefes militares, a quienes trataba con una cordialidad ruidosa, no exenta de la altanería necesaria para que recordaran quién era el amo. A sus espaldas se rumoreaba de sus víctimas, de cuántos dejó en la ruina o hizo desaparecer, de los sobornos a las autoridades, de que la mitad de su fortuna provenía del contrabando, pero nadie estaba dispuesto a buscar pruebas. Decían también que Peralta mantenía a una mujer prisionera en un sótano. Esa parte de su leyenda negra se repetía con mayor certeza que la de sus negocios ilegítimos. En verdad muchos lo sabían y con el tiempo se convirtió en un secreto a voces. Una tarde de mucho calor, 3 niños escaparon de la escuela para bañarse en el río. Pasaron un par de horas chapoteando en el lodo de la orilla y luego se fueron a vagar cerca del antiguo ingenio de azúcar de los Peralta, cerrado desde hacía 2 generaciones, cuando la caña dejó de ser rentable. El lugar tenía fama de hechizado. Decían que se escuchaban ruidos de demonios y muchos habían visto por allí a una bruja desgreñada invocando a las ánimas de los esclavos muertos. Exaltados por la aventura, los muchachos se metieron en la propiedad y se acercaron al edificio de la fábrica. Pronto se atrevieron a entrar en las ruinas, recorrieron los amplios cuartos de anchas paredes de adobe y vigas roídas por el comején. Sortearon la maleza crecida en el suelo, los cerros de basura y mierda de perro, las tejas podridas y los nidos de culebras. Dándose valor a fuerza de bromas, empujándose, llegaron hasta la sala de molienda, una habitación enorme abierta al cielo, con restos de máquinas despedazadas, donde la lluvia y el sol habían creado un jardín imposible y donde creyeron percibir un rastro penetrante de azúcar y sudor. Cuando empezaba a quitárseles el susto, oyeron con toda claridad un canto monstruoso. Temblando, trataron de retroceder, pero la atracción del horror pudo más que el miedo y se quedaron agazapados escuchando hasta que la última nota se les clavó en la frente. Poco a poco lograron vencer la inmovilidad, se sacudieron el espanto y empezaron a buscar el origen de esos extraños sonidos, tan diferentes a cualquier música conocida. Y así, dieron con una pequeña trampa al ras del suelo, cerrada con un candado que no pudieron abrir. Sacudieron la plancha de madera que cerraba la entrada y un indescriptible olor a fiera enjaulada les golpeó la cara. Llamaron, pero nadie respondió. Solo oyeron al otro lado un sordo jadeo. Entonces partieron corriendo a avisar a gritos que habían descubierto la puerta del infierno. El barullo de los niños no pudo ser acallado y así los vecinos comprobaron finalmente lo que sospechaban desde hacía décadas. Primero llegaron las madres detrás de sus hijos a atisbar por las ranuras de la trampa, y ellas también escucharon las notas terribles del salterio, muy diferentes a la melodía banal que atrajo a Amadeo Peralta al detenerse en una callejuela de Aguasanta para secarse el sudor de la frente.
Detrás de ella sacudió un tropel de curiosos y por último, cuando ya se había juntado una muchedumbre, aparecieron los policías y los bomberos, que hicieron saltar la puerta a hachazos y se metieron al hoyo con sus lámparas y sus bártulos de incendio. En la cueva encontraron a una criatura desnuda, con la piel flácida colgando en pálidos pliegues que arrastraban unos mechones grises por el suelo y gemía aterrorizada por el ruido y la luz. Era Hortensia, brillando con fosforescencia de madreperla bajo las linternas implacables de los bomberos, casi ciega, con los dientes gastados y las piernas tan débiles que casi no podía tenerse en pie. La única señal de su origen humano era un viejo salterio apretado contra su regazo. La noticia produjo indignación en todo el país. En las pantallas de televisión y en los periódicos apareció la mujer rescatada del agujero donde pasó la vida, mal cubierta por una manta que alguien le puso sobre los hombros. La indiferencia que durante casi medio siglo rodeó a la prisionera se convirtió en pocas horas en pasión por vengarla y socorrerla. Los vecinos improvisaron piquetes para linchar a Amadeo Peralta, atacaron su casa, lo sacaron a rastras y si la guardia no llega a tiempo para quitárselo de las manos, lo habrían despedazado en la plaza. Para callar la culpa de haberla ignorado durante tanto tiempo, todo el mundo quiso ocuparse de Hortensia. Se reunió dinero para darle una pensión, se juntaron toneladas de ropa y medicamentos que ella no necesitaba y varias organizaciones de beneficencia se dieron a la tarea de rasparle la mugre, cortarle el cabello y vestirla de pies a cabeza, hasta convertirla en una anciana común. Las monjas le prestaron una cama en el asilo de indigentes y durante meses la tuvieron amarrada para que no se escapara de vuelta al sótano, hasta que por fin se acostumbró a la luz del día y se resignó a vivir con otros seres humanos. Aprovechando el furor público atizado por la prensa, los numerosos enemigos de Amadeo Peralta reunieron por fin el valor para lanzarse en picada en su contra. Las autoridades, que durante años ampararon sus abusos, le cayeron encima con el garrote de la ley. La noticia ocupó la atención de todos durante el tiempo suficiente para conducir al viejo caudillo a la cárcel y luego se fue esfumando hasta desaparecer del todo. Rechazado por sus familiares y amigos, convertido en símbolo de todo lo abominable y abyecto, hostilizado por los guardianes y por sus compañeros de infortunio, estuvo en prisión hasta que lo alcanzó la muerte. Permanecía en su celda sin salir nunca al patio con los otros reclusos. Desde allí podía oír los ruidos de la calle. Cada día a las 10 de la mañana, Hortensia caminaba con su vacilante paso de loca hasta el penal y le entregaba al vigilante de la puerta una marmita caliente para el preso. Él casi nunca me dejó con hambre, le decía al portero en tono de excusa. Después se sentaba en la calle a tocar el salterio, arrancándole unos gemidos de agonía imposible de soportar. En la esperanza de distraerla y hacerla callar, algunos pasantes le daban alguna moneda. Encogido, al otro lado de los muros, Amadeo Peralta escuchaba ese sonido que parecía provenir del fondo de la tierra y que le atravesaba los nervios. Ese reproche cotidiano debía significar algo, pero no podía recordar. A veces sentía unos ramalazos de culpa, pero enseguida le fallaba la memoria y las imágenes del pasado desaparecían en una niebla densa. No sabía por qué estaba en esa tumba y poco a poco olvidó también el mundo de la luz, abandonándose a la desdicha. Fin. Isabel Allende, escritora, Lima, 1942.
Es una escritora chilena, hija de un diplomático chileno que le inculcó su afición por las letras. Isabel Allende cursó estudios de periodismo mientras se iniciaba en la escritura de obras de teatro y cuentos infantiles. Trabajó como redactora y columnista en la prensa escrita y también en la televisión. Un poquito más de la historia de esta gran escritora, famosa escritora. En 1960, Isabel Allende entró a formar parte de la sección chilena de la FAO, que es pues la Organización de las Naciones Unidas que se ocupa de la mejora del nivel de vida de la población mediante un exhaustivo aprovechamiento de las posibilidades de cada zona. 2 años después contrajo matrimonio con Miguel Frías, del que habría de divorciarse en 1987, después de haber tenido 2 hijos, Paula, que falleció víctima de porfiria en 1992, y Nicolás. En 1973, tras el golpe militar chileno encabezado por el general Pinochet, en el que murió su tío, el presidente Salvador Allende abandonó su país y se instaló en Caracas, donde inició su producción literaria. La primera gran novela de Isabel fue La Casa de los Espíritus, próxima al llamado, digamos, realismo mágico, que fue publicada en 1982. Y fueron precisamente el ambiente y los sucesos previos al golpe militar, los materiales narrativos que ella utilizó para dar forma a esta novela, a esta historia, a esta gran historia con la que se consagró definitivamente como una de las escritoras hispanoamericanas de todos los tiempos. Recibida como un brillante iniciado en los años 60 y comparada con 100 años de soledad de García Márquez, esta primera historia extensa de Isabel Allende se convirtió de inmediato en un libro súper vendido, un bestseller en muchos países de América, a pesar de que, fíjense ustedes, muchas editoriales se la rechazaron. Después de 11 años del éxito de esta novela, recibió un muy gran impulso de proyección internacional al ser adaptada al cine, La Casa de los Espíritus, quien contó con la colaboración de la propia autora para hacer el guión y con un elenco, bueno, de primera, como Meryl Streep, Antonio Banderas, Glenn Close, Jeremy Irons. Basada en los recuerdos de la infancia y juventud de la propia escritora, esta novela, esta historia de La Casa de los Espíritus tan famosa, narra las peripecias de la saga familiar de los Trueba a lo largo de 4 generaciones. Isabel Allende aquí recuerda y convierte en historia, en letras, las vivencias en la vieja casona familiar habitada por sus abuelos y sus tíos, que eran súper raros. Una mansión rodeada por una atmósfera de gente muy liberal, muy intelectual. Y claro, esto despertó su imaginación y de alguna manera le sembró la semillita del gustito por la lectura y de la narración de las historias, ¿no? Y bueno, de las mujeres de la familia, por supuesto, también sacó su buena inspiración, porque son, vaya que auténticas protagonistas de esta trama. Aunque, bueno, la autora le echó mucho de su cosecha, como se dice, con una desbordada fantasía. Va sacando y haciendo la historia, hilando la historia con los acontecimientos políticos de Chile, hasta situar al lector en los primeros y dramáticos compases de la sangrienta dictadura militar. Después de La Casa de los Espíritus, ella regresa con una espléndida novela que también marca un poco la situación política de su patria. En este caso,
los asesinatos de los desaparecidos durante la dictadura de Pinochet, con otros recursos literarios que, claro, que vienen de la gran imaginación de esta mujer. Y entonces ella escribe de Amor y de Sombra, que también fue recibida con muchísimos elogios y muchos aplausos por la crítica, por los lectores, y claro que como ya era internacional por la Casa de los Espíritus, pues esta no la hicieron a un ladito también. Esta historia de Amor y de Sombra se inicia con el hallazgo en una explotación minera del norte de Chile, de una tumba clandestina en la que están sepultados los restos mortales de muchísimos campesinos asesinados por la seguridad de este señor Pinochet. Y es la relación también de dos jóvenes, y es esta que sirve de hilo conductor para el seguimiento de todos los hechos que pasan a su alrededor, de todos los crímenes y demás. Y bueno, después de esto, ella escribe Eva Luna, El Plan Infinito, este libro que se llama Paula, que es una historia real de lo que vivió con su hija hasta que murió. Es un libro realmente duro. Escribe también a Afrodita, Hija de la Fortuna, Retrato en Sepia, el libro de memorias, Mi País Inventado. Tiene muchos libros y todas sus historias han sido traducidas a más de 25 idiomas. Es una mujer que ha marcado un referente en lo que es la narrativa hispanoamericana. Una mujer valiente que se atrevió a imaginar, a soñar y además a combinar los sucesos políticos que ella vivió en carne propia. Y este cuento, bueno, es un cuento breve. Yo te recomiendo que si ves por ahí libros de Isabel Allende, pues los compres, te los leas, porque te vas a pasar un extraordinario rato de lectura. ¿Y qué te parece? ¿Qué nos vamos? Con otro cuento chiquito. Con otro cuento chiquito de una escritora brasileña que también te va a sorprender porque no es tan peculiar, así como este no fue, más bien es muy peculiar, así como este, así es el siguiente. La mujer más pequeña del mundo. Un cuento de Clarice Lispector. Cuando hablamos de las escritoras más relevantes del panorama internacional a lo largo del siglo XX, no se puede esquivar el nombre de la brasileña Clarice Lispector, propietaria de una poética personalísima, aunque heredera del modernismo. Ella desarrolló durante varias décadas una extensa obra compuesta por novelas, libros infantiles y también algunos de los relatos más fascinantes de la literatura contemporánea. La editorial Siruela lanza la primera edición en español que contiene la totalidad de su producción como escritora de cuentos. Y vamos a ello. La mujer más pequeña del mundo. Este cuento tan especial de Clarice Lispector. En las profundidades del África ecuatorial, el explorador francés Marcel Petré, cazador y hombre de mundo, se encontró con una tribu de pigmeos de una pequeñez sorprendente. Más sorprendido, pues quedó al ser informado de que un pueblo de tamaño aún menor existía más allá de florestas y distancias. Entonces, él se adentró aún más. En el Congo central descubrió, realmente, a los pigmeos más pequeños del mundo. Y como una caja dentro de otra caja, que está dentro de otra caja, entre los pigmeos más pequeños del mundo estaba el más pequeño de ellos, obedeciendo, tal vez,
a una necesidad que a veces tiene la naturaleza de excederse a sí misma. Entre mosquitos y árboles tibios de humedad, entre las hojas ricas de un verde más perezoso, Marcel Petré se topó con una mujer de 45 centímetros, madura, negra, callada, oscura como un mono, informaría él a la prensa, y que vivía en la copa de un árbol con su pequeño concubino. Entre los tibios humores silvestres que temprano redondean los frutos y les dan una casi intolerable dulzura al paladar, ella estaba embarazada. Allí de pie estaba, pues, la mujer más pequeña del mundo. Por un instante, en el zumbido del calor, fue como si el francés hubiese inesperadamente llegado a la conclusión última, con certeza, solo por no ser loco, es que su alma no desvarió ni perdió límites, sintiendo la necesidad inmediata de orden y de dar nombre a lo que existe. La apellidó Pequeña Flor. Y para conseguir clasificarla entre las realidades reconocibles, pasó enseguida a recoger datos relacionados con ella. Su raza está poco a poco siendo exterminada. Pocos ejemplares humanos restan de esta especie que, si no fuera por el disimulado peligro de África, sería un pueblo muy numeroso. A más de la enfermedad, el infectado hálito de aguas, la comida deficiente y las fieras que rondan, el gran riesgo para los escasos licohualas está en los salvajes bantúes, amenaza que los rodea en silencioso aire como en madrugada de batalla. Los bantúes los cazan con redes como lo hacen con los monos y se los comen. Así, tal como se oye, los cazan con redes y se los comen. La pequeña raza de gente, siempre retrocediendo y retrocediendo, terminó acuartelándose en el corazón del África, donde el afortunado explorador la descubriría. Por defensa estratégica, habitan en los árboles más altos. De allí descienden las mujeres para cocinar maíz, moler mandioca y cosechar verduras. Los hombres para cazar. Cuando un hijo nace, se le da libertad casi inmediatamente. Es verdad que muchas veces la criatura no aprovechará por mucho tiempo de esa libertad entre fieras, pero también es verdad que por lo menos no lamentará que para tan corta vida largo haya sido el trabajo. Incluso el lenguaje que la criatura aprende es breve y simple, apenas esencial. Los licohualas usan pocos nombres, llaman a las cosas por gestos y sonidos animales. Como avance espiritual, tienen un tambor. Mientras bailan al son del tambor, mantienen una pequeña hacha de guardia contra los bantúes, que aparecerán no se sabe de dónde. Fue así, pues, que el explorador descubrió, toda en pie y a sus pies, la cosa humana más pequeña que existe. Su corazón latió, porque esmeralda ninguna es tan rara, ni las enseñanzas de los sabios de la India son tan raras, ni el hombre más rico del mundo puso ya sus ojos sobre tan extraña gracia. Allí estaba, una mujer que la golosina del más fino sueño jamás pudiera imaginar. Fue entonces que el explorador, tímidamente y con una delicadeza de sentimientos de la que su esposa jamás lo juzgaría, dijo: «Tú eres Pequeña Flor». En ese instante, Pequeña Flor se rascó donde una persona no se rasca. El explorador, como si estuviese recibiendo el más alto premio de castidad al que un hombre siempre tan idealista osará aspirar, tan vívido, desvió los ojos. La fotografía de Pequeña Flor fue publicada en el suplemento a colores de los diarios del domingo, donde cupo en tamaño natural
envuelta en un paño, con la barriga en estado adelantada, la nariz chata, la cara negra, los ojos hondos, los pies planos. Parecía un perro. En ese domingo, en un departamento, una mujer, al mirar en el diario abierto el retrato de Pequeña Flor, no quiso mirarlo una segunda vez porque decía que me da aflicción. En otro departamento, una señora sintió tan perversa ternura por la pequeñez de la mujer africana que, siendo mucho mejor prevenir que remediar, jamás se debería dejar a la Pequeña Flor a solas con la ternura de aquella señora. ¿Quién sabe qué oscuridad de amor puede llegar el cariño? La señora pasó el día perturbada, se diría que poseída por la nostalgia. A propósito, era primavera, una bondad peligrosa rondaba en el aire. En otra casa, una niña de 5 años, viendo el retrato y escuchando los comentarios, quedó espantada. En aquella casa de adultos, esa niña había sido hasta ahora el más pequeño de los seres humanos, y si eso era fuente de las mejores caricias, era también fuente de ese primer miedo al amor tirano. La existencia de Pequeña Flor llevó a la niña a sentir, con una vaguedad que solo años y años después, por motivos bien distintos, habría de concretarse en pensamiento, en una primera sabiduría que, decía, la desgracia no tiene límites. En otra casa, en la consagración de la primavera, una joven novia tuvo un éxtasis de piedad. «Mamá, mira el retratito de ella, pobrecita. Mira cómo ella es tristecita». «Pero», dijo la madre dura y derrotada y orgullosa, «pero es tristeza de bicho, no es tristeza humana». «Oh, mamá», dijo la joven desanimada. En otra casa, un niño muy despierto tuvo una idea inteligente. «Mamá, ¿y si yo colocara esa mujercita africana en la cama de Pablito mientras él está durmiendo? Cuando despierte, ¡qué susto, qué griterío viéndola sentada en su cama! Y nosotros entonces podríamos jugar tanto con ella, haríamos de ella nuestro juguete, ¿sí?». La madre de este niño estaba en ese instante enrollando sus cabellos frente al espejo del baño y recordó lo que una cocinera le contara de su tiempo de orfandad. Al no tener una muñeca con la que jugar y ya la maternidad pulsando terrible en el corazón de las huérfanas, las niñas más despiertas habían escondido de la monja la muerte de una de las chicas. Guardaron el cadáver en un armario hasta que salió la monja y jugaron con la niña muerta. Le dieron baños y comiditas, le impusieron un castigo solamente para después poder besarla y consolarla. De eso se acordó la madre en el baño y dejó caer las manos llenas de horquillas, y consideró la cruel necesidad de amar, consideró la malignidad de nuestro deseo de ser felices, consideró la ferocidad con que queremos jugar y el número de veces en que habremos de matar por amor. Entonces miró al hijo sagaz como si mirase a un peligroso desconocido y sintió horror de su propia alma que, más que su cuerpo, había engendrado a aquel ser apto para la vida y para la felicidad. Así fue que miró ella, con mucha atención y un orgullo incómodo, a aquel niño que ya estaba sin los 2 dientes de adelante. La evolución haciéndose diente que cae para que nazca otro, el que muerda mejor. «Voy a comprar una ropa para él», se dijo, mirándolo absorta. Obstinadamente adornaba al hijo desdentado con ropas finas. Obstinadamente lo quería bien limpio, como si la limpieza diera énfasis a una superficialidad tranquilizadora. Obstinadamente perfeccionando el lado cortés de la belleza. Obstinadamente apartándose y apartándolo de algo que debía ser oscuro como un mono. Entonces, mirando al espejo del baño, la madre sonrió intencionalmente fina y pulida, colocando entre aquel rostro de líneas abstractas y la cruda cara de Pequeña Flor la distancia insuperable de milenios. Pero con años de práctica sabía que este sería un domingo en el que tendría que disfrazar de sí misma la ansiedad, el sueño
y los milenios perdidos. En otra casa, junto a una pared, se dieron al trabajo alborotado de calcular con cinta métrica los 45 centímetros de pequeña flor, y fue allí mismo donde, deleitados, se espantaron. Era ella aún más pequeña de lo que el más agudo en su imaginación la inventaría. En el corazón de cada uno de los miembros de la familia nació, nostálgico, el deseo de tener para sí aquella cosa menuda e indomable, aquella cosa salvada de ser comida, aquella fuente permanente de caridad. El alma ávida de la familia quería consagrarse, y entonces, ¿quién ya no deseó poseer un humano solo para sí? Lo que es verdad, no siempre sería cómodo. Hay horas en que no se quiere tener sentimientos. Apuesto a que si ella viviera aquí, terminaba en pelea, dijo el padre, sentado en la poltrona, virando definitivamente a la página del diario. En esta casa todo termina en pelea. Tú, José, siempre pesimista, dijo la madre. ¿Ya has pensado, mamá, de qué tamaño será el bebé de ella?, dijo ardiente la hija mayor de 13 años. El padre se movió detrás del diario. Debe de ser el bebé negro más pequeño del mundo, contestó la madre, derritiéndose de gusto. Imagínenla a ella sirviendo a la mesa aquí en casa y con la barriguita grande. Basta de conversaciones, dijo el padre. Tú has de concordar, dijo la madre, inesperadamente ofendida, que se trata de una cosa rara. Tú eres el insensible. ¿Y la propia cosa rara? Mientras tanto, en África, la propia cosa rara tenía en el corazón, quién sabe si también negro, pues en una naturaleza que se equivocó una vez, ya no se puede confiar más. Algo más raro todavía. Algo como el secreto del propio secreto. Un hijo mínimo. Metódicamente, el explorador examinó con la mirada la barriguita madura del más pequeño ser humano. Fue en ese instante que el explorador, por primera vez desde que la conoció, en lugar de sentir curiosidad o exaltación o victoria o espíritu científico, sintió malestar. Es que la mujer más pequeña del mundo estaba riéndose. Sí, estaba riéndose, cálida, muy cálida. Pequeña Flor estaba gozando de la vida. La propia cosa rara estaba teniendo la inefable sensación de no haber sido comida todavía. No haber sido comida era algo que en otras horas le daba a ella el ágil impulso de saltar de rama en rama. Pero en este momento de tranquilidad, entre las espesas hojas del Congo central, ella no estaba aplicando ese impulso a una acción, y el impulso se había concentrado todo en la propia pequeñez de la propia cosa rara. Y entonces ella se reía. Era una risa de quien no habla pero ríe. El explorador incómodo no consiguió clasificar esa risa, y ella continuó disfrutando de su propia risa apacible, ella que no estaba siendo devorada. No ser devorado es el sentimiento más perfecto. No ser devorado es el objetivo secreto de toda una vida. En tanto ella no estaba siendo comida, su risa bestial era tan delicada como es delicada la alegría. El explorador estaba perturbado. En segundo lugar, si la propia cosa rara estaba riendo era porque, dentro de su pequeñez, una gran oscuridad se había puesto en movimiento. Es que la propia cosa rara sentía en el pecho tibio de aquel que se puede llamar amor. Ella ya amaba a ese explorador amarillo. Si supiera hablar y le dijese que lo amaba, él se inflaría de vanidad. Vanidad que disminuiría cuando ella añadiera que también amaba mucho el anillo del explorador y que también amaba mucho la bota del explorador. Y cuando éste se sintiera desinflado, pequeña Flor no entendería por qué, pues ni de lejos su amor por el explorador. Puédese incluso decir su profundo amor, porque no teniendo otros recuerdos ella estaba reducida a la profundidad, habría de quedarse desvalorizado por el hecho de que ella también amaba a su bota. Hay un viejo equívoco sobre la palabra amor, y si muchos hijos nacen de ese equívoco, muchos otros perdieron la única posibilidad.
de nacer solamente por la causa de una susceptibilidad que exige que sea de mí. ¡De mí! Que el otro guste. Pero en la humedad de la floresta no existen estos refinamientos crueles y amor es no ser comido. Amor es hallar bonita una bota. Amor es gustar el color raro de un hombre que no es negro. Amor es reír del amor a un anillo que brilla. Pequeña flor guiñaba sus ojos de amor y rió. Cálida, pequeña, grávida, muy, muy cálida. El explorador intentó sonreírle en retribución sin saber exactamente a qué abismo su sonrisa contestaba, y entonces se perturbó como solamente un hombre de tamaño grande se perturba. Disfrazó acomodando mejor su sombrero de explorador y enrojeció púdico. Se tornó de un color lindo, el suyo, de un rosado verdoso como el de un limón de madrugada. Él debía ser agrio. Fue, probablemente, al acomodar el casco simbólico cuando el explorador se llamó al orden, recuperó con severidad la disciplina de trabajo y recomenzó a hacer anotaciones. Había aprendido a entender algunas de las pocas palabras articuladas de esa tribu y a interpretar sus señales. Ya lograba hacer preguntas. Pequeña Flor le respondió que sí, que era muy bueno tener un árbol para vivir, suyo, solamente suyo. Pues esto ella no lo dijo, pero sus ojos se tornaron tan oscuros que ellos lo dijeron. Es bueno poseer, es bueno poseer, es bueno poseer. El explorador pestañeó varias veces. Marcel Petré tuvo varios momentos difíciles consigo mismo, pero al menos pudo ocuparse de tomar notas. Quien no tomó notas tuvo que arreglarse como pudo. Pues mire, declaró de repente una vieja, cerrando con decisión el diario. Yo solo le digo una cosa. Solo Dios sabe lo que hace. Ese es el fin de este cuento. Espero que hayas disfrutado y hayan sido de tu agrado estos 2 cuentos que traje para ti. Si te gustó, compártelo. Todos mis programas, este y todos mis programas, quedan como podcast en nuestro canal de YouTube de Radio Pasión US. Pasión se escribe con doble S cuando vayas al buscador. Te invito a que te suscribas y vas a encontrar ahí, además de todos mis programas, una gran selección de muchísima calidad de diferentes temas que seguramente aportarán algo muy positivo a tu vida. También te invito a que te unas a mis redes sociales y me busques como Paula Guzmán Autor. Te recuerdo que soy escritora y que mis libros, de los cuales ya te he hablado en algunos de mis programas, los puedes encontrar en Amazon. Únete a las redes de Radio Pasión US, Facebook, Instagram, TikTok y nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Te mando un beso enorme a donde quiera que estés. Tu amiga Paula Guzmán. Bye bye.